Descubre la increíble y conmovida petición de una mujer en Juárez que cambió todo para mí. Valeria sintió un nudo en el estómago al hojear las pilas de productos en la tienda de abarrotes donde trabajaba desde hacía años. Aunque siempre había soñado con la universidad, la rutina incesante y el peso de las expectativas familiares parecían consumirla. Recordaba el sacrificio de su madre, aquellas jornadas interminables en la fábrica de ropa, y cómo le enseñó que el esfuerzo era el único camino para salir adelante. Pero mientras cada día pasaba en aquel lugar, el fuego de sus sueños se apagaba lentamente. La idea de un futuro brillante se desvanecía en la monotonía del presente, la vida le ofrecía poco más que esperanzas truncadas. Sin embargo, todo cambió en la fatídica noche en que su madre falleció. Los recuerdos de su risa y sus consejos resonaban en la mente de Valeria mientras buscaba entre las pertenencias de su madre. Fue ahí, en medio de la tristeza, que encontró una carta escondida. La carta no solo contenía palabras de amor, sino una profunda convicción: Valeria, persigue tus sueños sin importar lo que diga la gente. Aquellas líneas encendieron algo en su interior, una chispa ansiosa por renacer. Con el corazón acelerado, Valeria se inscribió en la universidad. Cada clase era un campo de batalla. Sus compañeros parecían tenerlo todo, recursos y oportunidades. Y sin embargo, ahí estaba ella, sintiéndose como una intrusa en un mundo que subestimaba su potencial. Las miradas despectivas y los murmullos a sus espaldas la perseguían, ahondando en su inseguridad. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntaba, luchando por encontrar su lugar. Su ambición chocaba con la realidad de estar sumergida en un sistema que favorecía a unos pocos. La presión aumentaba cuando pensaba en su familia que dependía de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo transcurrió y a medida que sus calificaciones mejoraban, la tensión en su hogar se intensificaba. Se sentía atrapada entre la resolución de honrar el esfuerzo de su madre y la necesidad de cumplir con las expectativas familiares. Una noche, recibió un mensaje de su hermana, cuestionando su obsesión por los estudios y su distanciamiento emocional. Valeria sintió como si el mundo se derrumbara. ¿Por qué no puedo tener ambas cosas?, se preguntaba, con la mente desbordada de opciones. La ansiedad la consumía. Debería seguir adelante, rompiendo cadenas invisibles, o regresar al papel de hija ideal, sacrificando su futuro. Todo tomó un giro inesperado cuando recibió una beca en un laboratorio de investigación. Su momento se acercaba, pero el rostro de Javier, un compañero que había sido el primero en infravalorarla, se hizo presente. Iba a enfrentar a lo que representaba su pasado lleno de inseguridades. ¿Sería capaz de demostrarle que estaba equivocándose? Esa confrontación podría ser su mayor victoria o su fracaso más profundo. Las horas previas a su presentación más importante se hicieron interminables. Valeria apretó el papel que contenía su investigación, mientras recuerdos de su madre la guiaban en cada paso. Pero el peso de los mensajes de su familia la oprimía por dentro, evidenciando la lucha entre su ambición y la lealtad. La angustia crecía. ¿Decidiría demostrar su valía o se dejaría llevar por la presión de ser la hija ejemplar? La angustia la envolvía, dejando una pregunta crítica, tal vez incluso fatal: ¿podrá Valeria reconciliar sus dos mundos antes de que sea demasiado tarde? La mañana de la presentación, Valeria se despertó con una sensación de opresión en el pecho. Miró el reloj y se dio cuenta de que había dormido poco. La preocupación la había mantenido despierta. Decidió que no se dejaría llevar por la ansiedad. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que le recordaba a su madre, un tono azul que le llenaba de fuerza. Al mirar su reflejo, respiró hondo. El momento de demostrar su valía había llegado. Al llegar a la universidad, el bullicio de estudiantes y profesores la envolvió. Cada paso hacia el auditorio era como atravesar un campo minado emocional.
¿Tendría el valor para enfrentarse a Javier y al resto? Se preguntaba si recibirían su trabajo con la misma admiración que ella había puesto en él. Fue entonces cuando la vio, su profesora, la doctora Miranda, una mujer que había logrado hacer un camino en un entorno hostil. Sus ojos irradiaban confianza, y Valeria sintió que ese mismo fuego que había encendido en su corazón también podía arder en el de ella. La presentación se acercaba, y los nervios amenazaban con consumirla. Mientras esperaba su turno, observó a sus compañeros. Javier, sentado en la primera fila, revisaba sus notas con aire de superioridad. Esa imagen la hizo enfurecer. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de cumplir con su familia o demostrar su valor ante sus compañeros. Se trataba de desafiar ese miedo único que siempre le había susurrado que no era suficiente. Cuando le llegó su turno, subió al escenario con determinación. Comenzó a explicar su investigación sobre los compuestos de una planta nativa y su potencial en la medicina alternativa. La pasión en su voz fue tomando fuerza, y cada palabra se convertía en un legado de esfuerzo que su madre le había transmitido. Valeria se dejó llevar por la emoción, notando al mismo tiempo que las miradas de sus compañeros cambiaban, incluidas las de aquellos que la habían menospreciado. Ella solo quería que su madre estuviera allí, viéndola brillar. Sin embargo, no todo fue fácil. Justo cuando pensaba que había captado la atención del auditorio, Javier se levantó y cuestionó su enfoque, insinuando que estaba lejos de ser una experta. En ese instante, Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La presión de la situación la impactó. Estaba claro que antes de haber demostrado su capacidad, debía enfrentar la sombra de las dudas que otros habían sembrado en ella. Con su voz temblorosa pero firme, replicó a Javier: lo que he presentado aquí no se basa en el conocimiento de los libros, sino en la experiencia de mi vida, en lo que he vivido y lo que he aprendido. No puedo permitir que tus inseguridades destruyan mis sueños. Las palabras resonaron en el auditorio. No solo era una defensa de su trabajo, sino una reivindicación de su existencia en ese espacio. Al finalizar la presentación, sintió que una ola de liberación la inundaba. Había dado un paso hacia la reconciliación interna que tanto anhelaba. Sin embargo, la mirada de Javier no se lo puso fácil. Él sonrió, pero no era una sonrisa de aprobación, era una expresión de frustración. El eco de esa confrontación perduraba en sus pensamientos mientras abandonaba el auditorio. A medida que salía, sintió una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Su lucha no había terminado. Ahora debía lidiar con el juicio de su familia y, particularmente, con el desafío de demostrar que su camino estaba destinado a ser carbecho. Con cada paso, se convencía cada vez más de que superar las expectativas ajenas era el verdadero objetivo de su travesía. Mientras su mente divagaba, encontró un antiguo café donde solía ir con su madre. Decidió entrar y sentarse a reflexionar. Cada sorbo de café era una mezcla de nostalgia y esperanza. Era el momento de replantear su estrategia, de volver a conectarse con sus sueños, pero también de enfrentar con valentía esas nuevas adversidades. Justo cuando estaba en esa introspección, un mensaje irrumpió en su celular, una invitación para presentar su trabajo en un simposio nacional. Esa oportunidad era su puerta hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, pero el camino a seguir no sería fácil y el peso de la decisión que debía tomar la aterrorizaba. ¿Aceptar la invitación y arriesgarse aún más frente a sus mayores temores? La decisión final podría marcar un punto de inflexión en su vida, reafirmando que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se sentó en la mesa del café. El aroma del café molido a su alrededor era un bálsamo que la conectaba a recuerdos cálidos. A través del ventanal, observaba las sombras de los árboles danzando con la brisa. Se sentía atrapada en un limbo entre la emoción de su reciente presentación y el abismo de la incertidumbre que le traía la invitación al simposio. Aquel mensaje no solo era una oferta, representaba una bifurcación en su camino. Su mente se encontraba en un torbellino. Por un lado, el anhelo de demostrar su capacidad profesional, por otro, la parálisis provocada por el miedo de fracasar en un escenario aún más grande. ¿Acaso estaba preparada para ese nivel de escrutinio? Los chispazos de duda emergían como un eco de Javier, la sombra de su crítica acechando en cada esquina de sus pensamientos. La voz de su madre, siempre respaldándola, parecía susurrarle: Valeria,
tu voz necesita ser escuchada. Sintió que las emociones comenzaban a agolparse en su interior. Así que tomó una decisión. Abrió la aplicación del correo en su celular, pero antes de enviar la respuesta, repasó su presentación mentalmente. Conocimiento de la vida, pensó. No era solo lo que había estudiado, sino todo lo que había vivido. Su enfoque era diferente y eso era lo que la hacía valer. Mientras pensaba en su pasión por la botánica y la medicina alternativa, una idea comenzó a tomar forma en su mente: desarrollar un proyecto más ambicioso. Podía investigar más a fondo sobre los compuestos de la planta que había presentado y cómo podrían integrarse en métodos de tratamiento no convencionales. Aunque el reto era grande, la posibilidad de contribuir a un avance real la llenaba de energía. Así que en lugar de dudar, se centró en ese reto. Comenzó a esbozar un plan. Sería un proyecto audaz que fusionaría su experiencia personal con su conocimiento académico. Mientras desarrollaba su idea, el café se formó en una burbuja creativa. Comenzó a escribir notas sobre las secciones que quería incluir, antecedentes, metodología, posibles aplicaciones, incluso cuestionamientos que anticipaban las críticas. Este ejercicio de organización le ofreció una certeza que creía perdida. La angustia y el miedo se mezclaban con la adrenalina de la creación. Los pensamientos sobre su madre reavivaron el fuego dentro de ella, la condujeron. Sabía que deseaba que Valeria se atreviera a arriesgarse, sabía que la pasión podía ser su mayor aliada al trabajar en su propuesta. Además, la posibilidad de que ese trabajo pudiera hacer una diferencia tangible era lo que realmente la motivaba. Ya no luchaba por demostrar su valor ante los demás, sino por el legado que quería construir. De pronto, un tropel de estudiantes entró riendo, arrastrando el bullicio del campus y, con él, la realidad. Valeria sintió cómo la energía de su decisión la empoderaba al ver que la vida seguía. Levantó la vista hacia el reloj. Su tiempo en el café había sido una mezcla de revelaciones y planes. Se obligó a sí misma a aceptar la invitación, sintiendo que cada latido de su corazón ratificaba su decisión. Salió del café con una nueva determinación. Sin embargo, la inquietud permanecía, como un zumbido bajo la piel. Sabía que debía trabajar en cada detalle de su propuesta, cada palabra tendría que estar bien fundamentada. La invitación a presentar en el simposio no solo sería una plataforma para su voz, sino una prueba de sus ideales. En su mente, una nueva certeza brotaba: había llegado el momento de confrontar sus temores, pero a la vez de abrirse a oportunidades. Se enfrentaría a Javier de nuevo, pero esta vez, no solo con una respuesta, sino con una invitación a escuchar una narrativa que expandía el horizonte de lo convencional. Mientras se dirigía a casa, un mensaje emergió de su teléfono. Esta vez era una notificación del profesor de botánica, quien había visto su presentación y deseaba discutirla. Valeria sintió un escalofrío. Esta era la oportunidad de recibir orientación valiosa o incluso una colaboración inesperada. Pero, ¿sería capaz de compartir su visión y riesgo en otra confrontación? La decisión que había tomado se tornaba cada vez más compleja, y en su mente resonaba la pregunta más temida: ¿estarían listos para escucharla, o repetirá el ciclo de dudas y conflictos que había enfrentado antes? El día siguiente, Valeria decidió confrontar la incertidumbre de lleno. A primera hora se sentó en su escritorio, abriendo los libros que había acumulado en los meses anteriores. Su investigación sobre la botánica y la medicina alternativa se sentía más tangible que nunca. Abrió su portátil, dispuesta a recolectar la información necesaria para su propuesta. Cada dato que recopilaba alimentaba su entusiasmo. Había un mundo entero que estaba esperando ser descubierto. Mientras navegaba en sus notas, recordó la cita con el profesor de botánica. Estaba ansiosa, pero a la vez emocionada. Sabía que su trabajo podría beneficiarse enormemente de su experiencia, sus artículos y su forma de operar en el campo serían invaluable. Sin embargo, también quería tener la seguridad necesaria para presentarle su proyecto. Sintió un vuelco en el estómago al pensar que podía enfrentarse otra vez a los cuestionamientos, pero determinó que no permitiría que el miedo la controlara. Pronto, la hora de la reunión llegó. Valeria se encontraba en el campus, su mente repleta de ideas, y se encontró sentada frente al profesor, un hombre con una vasta experiencia pero también con la reputación de ser exigente.
Justo cuando iba a comenzar a exponer su propuesta, un destello de autoduda la atravesó. Pero recordó lo que su madre siempre decía: tu voz necesita ser escuchada. Esa simple frase la ancló, y se lanzó a compartir sus ideas con audacia, al inicialmente esbozar su visión de la integración de los compuestos botánicos en tratamientos alternativos. Sintió como la energía del profesor cambiaba. Él parecía escuchar atentamente, tomando notas mientras Valeria hablaba. A medida que desarrollaba su propuesta, vio cómo sus ojos se iluminaban con cada punto que discutía. La interacción fluía, y su nerviosismo se transformó en confianza. Dicha energía en la sala los envolvió a ambos, y Valeria pudo permitirse explorar más allá de los límites de su proyecto. El profesor hizo preguntas incisivas, pero aquellas no eran críticas, eran desafíos para profundizar su propuesta. Su habilidad para trazar conexiones entre distintas áreas de investigación era impresionante. Esto encendió el fuego de Valeria, llevándola a reflexionar sobre aspectos que no había considerado. Sin embargo, cada vez que en su mente emergía la figura de Javier, un eco distante del escepticismo, lograba silenciar esa voz con la creciente certeza de que estaba en el camino correcto. Cuando la reunión finalizó, el profesor se mostró alentador. Tu enfoque es innovador, Valeria, y puedo ver que esto tiene potencial para evolucionar, dijo. Elogió incluso su dedicación y la pasión que la guiaba, señalando que estaba dispuesto a ayudarla. La adrenalina corrió por sus venas. Estaba siendo validada de una manera inesperada. A pesar de la buena recepción, Valeria sabía que un fuego interno seguía latente. Pero no era el miedo, sino una mezcla de emoción y necesidad de seguir creciendo. Sentía que, aunque había dado un paso adelante, también debía confrontar a Javier. La revisión del trabajo del instituto la acosaba, pero no podía dejar que esa ansiedad la paralizara. En los días siguientes, Valeria dedicó cada momento libre a solidificar su propuesta. Las largas noches se llenaron de investigación, escritura y revisiones. Y a la par también trabajaba en su habilidad para presentar sus ideas de manera convincente. Cada ensayo frente al espejo la hacía brillar con una seguridad desconocida. Se estaba formando no solo como profesional, sino como una voz dentro del mundo que había decidido impactar. Al fin, el día del simposio se aproximaba y Valeria sintió un escalofrío visceral. Las preparaciones la llevaron a adquirir herramientas que superaban el contenido académico. Había empezado a explorar su valor como comunicadora frente al público. En cada ensayo, cada palabra se volvió más clara en su mente. Pero su nervio la seguía acompañando, como una sombra persistente. Finalmente, mientras repasaba su presentación. Una última vez, un mensaje alertó su teléfono. Era Javier, invitándola a un encuentro antes del simposio. La oferta era atractiva, pero su voz interna la advertía sobre la posibilidad de un nuevo ciclo de angustia. ¿Se atrevería a aceptar la invitación de quien había sido su mayor crítico? ¿Desearía entrar en la arena donde sus inseguridades podrían renacer? El abismo de la incertidumbre una vez más se abría ante ella. La pregunta era, ¿podría enfrentarlo y salir no solo lista para el simposio, sino dispuesta a defender su legado? Valeria se sentó en su cama, el teléfono aún en su mano, pulsando entre el impulso de aceptar la invitación de Javier y el deseo de proteger su renovada autoestima. Discutir con él era como abrir una caja de Pandora, una coctelera de dudas, inseguridades y menosprecios que había logrado mantener a raya durante semanas. Sin embargo, también sabía que evitarlo podría significar darle un poder que ya no quería otorgarle. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando sus pensamientos caóticos. Decidió aceptar el encuentro, pero no sin un plan. Redefinir su acercamiento la convirtió en un desafío personal. Transformaría esta reunión en una oportunidad para reafirmar su crecimiento. En lugar de verse como una víctima de críticas, se convertiría en una mujer decidida, capaz de cambiar la narrativa. La tarde del encuentro llegó y Valeria se encontró frente a Javier en una cafetería que les era familiar. Se saludaron con una frialdad que ocultaba semanas de tensión. Mientras él ordenaba un café, Valeria se preparó mentalmente. No estaba allí para ser la Valeria de antes, la que necesitaba su validación. Hoy era una versión fortalecida, con una voz propia. Una vez sentados, las palabras fluyeron inicialmente con cautela.
Javier habló de la importancia de la crítica constructiva, pero Valeria sintió que cada frase estaba impregnada de un matiz despectivo hacia sus elecciones. Ahí fue donde la adrenalina que había cultivado en las últimas semanas se encendió. Con una mezcla de firmeza y serenidad, tomó la palabra. Javier, entiendo que tengas una visión diferente sobre mi trabajo, pero lo que he aprendido en esta etapa es que tengo derecho a evolucionar. No estoy aquí para buscar tu aprobación, sino para explicarte una búsqueda que me ha llenado de satisfacción y conocimiento, afirmó, sintiendo como la tensión en su pecho comenzaba a disolverse. Los ojos de Javier se agrandaron ligeramente, notando el cambio en su postura. Sin embargo, la incredulidad seguía en su rostro. Valeria, a veces la pasión puede nublar el juicio. Hay muchos caminos en la ciencia y no todos son válidos, dijo con un tono de voz que destilaba escepticismo. En ese momento, Valeria recordó la conexión que había sentido con el profesor de botánica, aquel momento en que sus ideas habían resonado y tomado vida. Decidió que era hora de dar un paso más allá. La pasión que siento no es solo un capricho. Está respaldada por investigación, por datos que he reunido y, sobre todo, por la experiencia que he acumulado en mis horas de estudio. Mientras hablaba, empezó a notar que sus dudas empezaban a disiparse. La claridad en sus argumentos la empoderó. Presentó su propuesta de manera más estructurada, desglosando sus objetivos, las implicaciones en la comunidad y el valor que podía aportar al campo. La mirada de Javier, que al principio expresaba regocijo por estar frente a su exalumna, ahora cambiaba lentamente, revelando un atisbo de consideración. Aún así, la batalla no había terminado. La conversación derivó hacia su trabajo con el instituto, y Javier comenzó a cuestionar la viabilidad de su enfoque. Sentía que el terreno que había ganado balbuceaba por el temor a ser desbordado. Entonces, en un impulso, trazó líneas en su mente. Lo que necesito es tu crítica, no para derrumbar mi proyecto, sino para fortalecerlo, propuso, enfrentándose a Javier con la enérgica convicción de que cada desafío podía ser un peldaño hacia su crecimiento. La respuesta de Javier fue silenciosa, una mezcla de resistencia y reflexión. Era su oportunidad. Valeria se dio cuenta de que había tomado las riendas de la conversación, no solo defendiendo su propuesta, sino también confrontando sus propios miedos. Era una transformación palpable. Al final de la tarde, Valeria se despidió de Javier con la sensación de haber logrado algo más que un simple intercambio de ideas. La incertidumbre que la había paralizado un tiempo atrás había sido reemplazada por un sentido renovado de autovaloración. Pero, al cruzar la puerta de la cafetería, una parte de ella sabía que todavía quedaban batallas por librar. El simposio era una fecha cercana y con él la posibilidad de que su voz fuera escuchada en un escenario mayor. Con la sombra de Javier aún en su mente, se preguntó, ¿podría llevar su nueva confianza al simposio y utilizar cada interrogante como un trampolín hacia su éxito? El eco de su encuentro resonaba dentro de ella, un recordatorio de que el verdadero reto no solo era frente a otros, sino también dentro de sí misma. ¿Sería capaz de convertir ese fuego interno en el combustible que necesitaba para brillar en su presentación? Preparación y valentía se entrelazaban, y Valeria sabía que estaba a punto de enfrentarse no solo al público, sino a la versión más audaz de quien había llegado a ser. El simposio se acercaba rápidamente, y Valeria podía sentir la presión acumulándose en su pecho. Había pasado la mayor parte de las noches siguientes perfeccionando su presentación, revisando cada detalle de su investigación y ensayando frente al espejo. Sostenía cada diapositiva como una extensión de su crecimiento, un documento de su viaje de transformación emocional y profesional. La confianza que había adquirido se sentía como un escudo, pero a medida que se acercaba el evento, las ancianas dudas comenzaron a manifestarse. Mientras organizaba su espacio de trabajo, su mente se llenó de ecos de la conversación con Javier. ¿Realmente estoy lista? ¿He cubierto todos los aspectos? ¿Y si me enfrentan con preguntas difíciles? Valeria luchó por disipar esos pensamientos insistentes, recordando cómo había respondido con valentía durante su encuentro. Sin embargo, el miedo a considerar sus capacidades era omnipresente. Decidió armar una estrategia para enfrentar cualquier eventualidad. Aquel día, comenzó a hacer una lista de posibles preguntas que podría recibir. Desglosó cada una y escribió respuestas reflexivas. La práctica,
pensó, sería su mejor aliada. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada respuesta no solo reflejaba su preparación, sino también las profundidades de su conocimiento. Cada pregunta era una nueva oportunidad para mostrar su competencia y su dedicación a través de su pasión. La preparación la llevó a recordar su primera clase de botánica, aquella en la que se había sentido tan perdida. Cómo se había aferrado a la incapacidad de entender, a la inseguridad abrumadora de no ser suficiente. Contrasta esa mujer temerosa con la que se estaba convirtiendo, fue como si el fuego de su nueva determinación iluminara su actitud ante el conocimiento. No soy la misma, pensó, he crecido, me he esforzado y he transformado mis desafíos en oportunidades. En un momento de reflexión, Valeria decidió pedir ayuda. Buscó a su compañero de investigación, Martín, un hombre radicalmente diferente a Javier, siempre había estado apoyándola, mostrando un interés genuino por su proyecto. Se reunió con él en la biblioteca, un entorno que parecía propiciar el enfoque. A medida que le narraba su investigación, él la escuchaba atentamente, con gestos de aprobación y preguntas que la ayudaban a profundizar en su análisis. Ese diálogo convirtió su lejana idea sobre la crítica en un puente hacia el aprendizaje. Se sintió segura y comprendida, y al finalizar la sesión, Martín le ofreció su apoyo incondicional. Lo más importante, Valeria, es creer en lo que has creado. Esa convicción resonará con tu audiencia, le dijo, sus palabras calaron hondo, convirtiéndose en un mantra personal. El día del simposio llegó y Valeria se encontraba allí, en el auditorio, con un nudo en el estómago, compartiendo el espacio con investigadores y académicos reconocidos. Las luces del escenario le daban un resplandor casi celestial. Al momento de subir al atril, recordó lo que había aprendido sobre su propia voz y el poder de sus ideas. Con cada palabra, dejó atrás el eco de su pasado, el miedo, la inseguridad, la necesidad de aprobación. Sin embargo, mientras comenzaba su presentación, un murmullo se alzó entre el público. Su corazón se detuvo un instante y su mente se llenó de preguntas. ¿Serían esas voces sus críticos, como Javier? ¿Sentiría otra vez la necesidad de justificar su existencia e ideas? Se detuvo un momento, respiró profundamente y, con determinación, respondió a los murmullos con una sonrisa y una mirada firme, mostrando que estaba lista no solo para presentar, sino para defender y celebrar su trabajo. Pero mientras se adentraba en su discurso, un rostro familiar apareció entre la multitud, era Javier, con una expresión que mezcla desprecio y curiosidad. El aire se volvió denso, como un presagio de la confrontación que se avecinaba. Valeria sintió que el desafío había tomado una forma que no había esperado. ¿Podría aferrarse a su crecimiento y defenderse de las dudas que él podría plantar en su mente en ese mismo instante? La tensión se amplificó en su interior, ¿estaba lista para lo que vendría? La voz de Valeria resonó en el auditorio, pero su mente estaba atrapada en un torbellino. La figura de Javier, al fondo, se convirtió en un símbolo de sus inseguridades pasadas. A cada palabra que pronunciaba, se preguntaba si su ex compañero encontraría fallos en su investigación, si las dudas que había sembrado a lo largo del tiempo volverían a germinar. Sin embargo, el mantra de Martín se repetía como un eco en su interior, creer en lo que has creado. Mientras avanzaba en su presentación, el murmullo del público se disipó gradualmente. Su voz, antes temblorosa, adquirió fuerza. Con cada diapositiva, compartía no solo datos y gráficos, sino también su pasión y su viaje personal. La seguridad que había cultivado comenzaba a mostrarse con cada respuesta a las preguntas iniciales. Pero Javier seguía ahí, observando, como un juez esperando el momento de la condena. El clímax llegó cuando uno de los asistentes, un investigador conocido por su carácter crítico, levantó la mano. Valeria, mencionaste que las variaciones en el crecimiento de las plantas se debían a factores ambientales, pero ¿podrías desvincular el impacto de las condiciones del suelo en tu análisis? Valeria sintió como su corazón latía más rápido, pero en lugar de hincar rodilla ante la pregunta, recordó las horas que había pasado investigando el tema y cómo había llegado a esa conclusión. Respiró profundo. Es una buena pregunta, respondió con firmeza. De hecho, el estudio propio que realicé se basa en un modelo controlado que logra minimizar las variables, pero estoy abierta a explorar cómo podría incluir ese factor en futuras investigaciones.
El murmullo leve que se generó a su alrededor fue un alivio, la audiencia estaba conectando, volvió su mirada furtiva hacia Javier. Con cada respuesta y cada gesto de interés genuino entre el público, notó una grieta en la expresión de él. Se sintió invadida por una mezcla de alivio y desafío. Podía sentir que no solo defendía un trabajo, sino también su evolución personal. La presentación llegó a su fin, y una oleada de aplausos la envolvió. Se sentía embriagada por la energía positiva del auditorio, pero Javier aún no había expuesto su juicio. Al término del evento, ella y los demás presentadores fueron invitados a un panel de discusión. El yugo de la incertidumbre volvió a apretar su pecho. Incluso después de la presentación, tendría que enfrentar la crítica de alguien que tanto había influido en su desarrollo. Javier tomó la palabra, su tono era ácido, escudado por la elegancia de sus palabras. Es fascinante escuchar cómo has defendido tu investigación, Valeria. Una pausa hizo que el silencio en el auditorio se sintiera denso como el aire antes de una tormenta. Pero, ¿sientes que realmente estás lista para esta industria que a menudo ignora el trabajo de quienes proponen ideas audaces, pero imprecisas? Valeria sintió el fuego de la indignación brotar en su pecho. Esa pregunta desafiaba no solo su trabajo, sino su valor como investigadora. La sala contenía el aliento, y ella supo que este era su momento. Con su voz más fuerte que antes, replicó, creo que cada idea, audaz o no, tiene valor en su exploración. Mi propuesta es solo un paso dentro de un marco más amplio, y estoy comprometida con ese aprendizaje continuo. El murmullo volvió a resurgir, lleno de interés y asombro. Mientras Javier la miraba con incertidumbre, Valeria sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza. Sin embargo, una pequeña semilla de duda germinó en su mente. ¿Sería suficiente su crecimiento para enfrentar cualquier otra crítica que viniera? El temor a la próxima confrontación se mezclaba con la satisfacción de su éxito hasta ese momento. Mientras el público comenzaba a dispersarse y la tensión en el ambiente se desvanecía gradualmente, Valeria se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, la posibilidad de un nuevo proyecto, un nuevo camino que la llevaría a evaluar su verdadero potencial. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse de nuevo en un universo donde la incertidumbre era la norma? Ahora más que nunca, sabía que las decisiones que tomara definirían no solo su carrera profesional, sino también su nuevo lugar en el mundo académico. La idea de un futuro brillante brillaba ante ella, pero el camino estaba lleno de sombras que tendría que desentrañar. Cuando el último aplauso se desvaneció, Valeria sintió que la adrenalina que había empujado su presentación comenzaba a diluirse. Aunque la sala se vaciaba lentamente, el eco de las palabras de Javier aún resonaba en su mente, desatando una combinación de emoción y ansiedad. Se preguntó si realmente podría sostener la confianza que había construido a lo largo de su carrera. Se apartó del bullicio, buscando un rincón donde pudiera tomar un respiro, lejos de miradas inquisitivas y murmullos. Ahora estaba sola, con la posibilidad de un futuro venturoso descendiendo sobre ella como un manto pesado. Esa nueva propuesta que había estado considerando durante semanas, un proyecto de investigación centrado en la sostenibilidad de ecosistemas urbanos, absorbía su mente. Pero, ¿tenía el valor de llevarlo a cabo? Mientras tomaba aliento, su mente divagó hacia las horas de trabajo que había invertido, las noches en vela y las numerosas revisiones que habían dado forma a su investigación única. Era un camino largo y arduo, y la posibilidad de que le negaran su valía una vez más era aterradora. Los instintos le decían que sí, que debía seguir adelante, pero la voz interna de la duda, esa que Javier había alimentado, era difícil de silenciar. Decidió enviar un mensaje a Martín antes de que la incertidumbre la consumiera nuevamente. Necesitaba su apoyo, su voz de aliento. Hoy he presentado mi trabajo, escribió apretando los dientes, y sentí que logré algo, pero la crítica de Javier me ha dejado pensando. Quiero proponer un nuevo proyecto, pero me encuentro reticente. ¿Qué piensas? A los pocos minutos, su teléfono vibró. La respuesta de Martín fue rápida y decidida. Cada paso que das te acerca más a tu verdadero potencial. Las críticas son lecciones disfrazadas. Mantente firme y sigue explorando tus ideas. Te apoyo al 100. Vamos por ese nuevo proyecto.
Esas pocas palabras fueron como un bálsamo para su alma, y la chispa de entusiasmo comenzó a revivir en su interior. Valeria se dio cuenta de que las sombras de la duda podrían ser superadas con acción, y la idea de sumergirse en su nueva propuesta comenzó a tomar forma concreta en su mente. Volvió a la sala principal con un renovado sentido de propósito. Sin embargo, Javier aún tenía el poder de desestabilizar esa confianza recién encontrada. Decidió que enfrentaría esa amenaza, y para ello necesitaría conocer más sobre el estado actual de la investigación en su campo, explorar alianzas y buscar influencias que la fortalezcan. Esto no solo incluiría a Javier, sino también a otros profesionales que pudieran estar dispuestos a colaborar en su camino hacia la innovación. Se propuso hacer una lista de aquellos en la comunidad académica cuyo trabajo admiraba. Quería abordar las críticas y construir puentes en lugar de muros. La colaboración podría solidificar su posición y ofrecer una perspectiva más amplia sobre el tema. A medida que enumeraba nombres y áreas de estudio, sumó su entusiasmo por nuevas ideas. Ese mismo día, programó citas con colegas en busca no solo de apoyo, sino también de una diversa gama de opiniones. La iniciativa resonaba en su mente, cada conversación sería un ladrillo más en la construcción de la confianza que antes le había sido esquiva. De regreso en su oficina, se sintió desenvuelta ante la perspectiva del nuevo proyecto. Comenzó a bosquejar un esquema de lo que sería su propuesta. Palabras como interdisciplinariedad y sostenibilidad bailaban en su mente, llevándola a un estado de flujos creativos. La idea de contribuir con algo significativo la llenaba de satisfacción. Sin embargo, esa sensación no duró demasiado. Un nuevo mensaje emergió en su pantalla, esta vez de un número desconocido. El contenido era escueto pero inquietante. He oído que estás planteando un proyecto ambicioso. Debes tener cuidado. No todos apoyan el cambio. La adrenalina fluyó nuevamente. Ahora, no solo se enfrentaba a la incertidumbre del rechazo, sino a un posible sabotaje. La tensión volvió a asirse a su pecho. ¿Qué oscuridad acechaba detrás de esas palabras? Valeria sabía que debía actuar con cautela, pero sin perder la determinación que había comenzado a construir. Su futuro estaba en juego y el desafío que una vez pareció distante ahora se palpaba tan real como el temor que la atravesaba, confirmando su rumbo a medida que la oscuridad comenzaba a cerrarse. Sintió que el verdadero desafío era enfrentar a quienes consideraban su visión como una amenaza. ¿Sería capaz de mantener su camino firme a pesar del hostigamiento que comenzaba a vislumbrarse? Su viaje hacia la autoconfianza apenas daba sus primeros pasos, y la próxima confrontación podría definirlo todo. Apenas Valeria cerró su laptop, el mensaje de advertencia resonaba en su cabeza como un eco insistente. Se sentía expuesta, casi vulnerable, como si quienes la rodeaban pudieran leer sus pensamientos. La inquietud se intensificaba con cada hora que pasaba, obligándola a cuestionar si realmente podía lidiar con un posible ataque a su nueva propuesta. Eran apenas unos días desde que decidió reanudar la comunicación con sus colegas. Comenzó a establecer citas, buscando consejo, conexiones y apoyo. Sin embargo, la reciente amenaza le recordaba que la valentía puede volverse un arma de doble filo. ¿Podría la transparencia ser percibida como debilidad en un mundo donde muchos preferían la oscuridad para operar? El primer encuentro fue con Lucía, una investigadora con la que había colaborado en el pasado. Se sentaron en una pequeña cafetería, el aroma del café impregnando el aire a su alrededor. Mientras Lucía compartía sus nuevos proyectos, Valeria observaba su energía y determinación. De repente, esa sensación de inseguridad comenzó a disiparse. Sentía que cada palabra de Lucía era como un ladrillo en su construcción personal de confianza. ¿Cómo navegas las críticas?, preguntó Valeria con sinceridad. La pregunta surgió de un lugar profundo, donde la implacable crítica de Javier seguía resonando. Lucía se detuvo, pensativa. Las críticas son inevitables. Aprende a diferenciar entre el ruido y lo que realmente importa. No todos quieren que brilles, pero tu luz no se apaga por eso. Las palabras la golpearon como un rayo, desatando un torrente de realizaciones. Valeria entendió entonces que no podía dejar que las voces del miedo desestabilizaran su camino profesional.
Era hora de tomar el control de su narrativa. Al día siguiente, se reunió con Carlos, un colega con quien había desarrollado una buena relación de trabajo. Hablaba en términos sencillos y directos, lo que le permitió a Valeria espolear su confianza. Te he visto crecer, le dijo con una sonrisa. El proyecto que planteas puede ser transformador si te rodeas de las personas adecuadas. Con el tiempo, las reuniones comenzaron a sentirse más como un diálogo abierto que una búsqueda frenética de validación. Valeria comenzó a forjar alianzas estratégicas que alimentaban no solo su visión, sino también su sentido de pertenencia en el mundo académico. Cada conversación se convirtió en una lista de ideas, cada opinión un susurro que calmaba sus temores. Sin embargo, mientras comenzaba a florecer en su entorno, la alerta del anónimo seguía presente. Avanzar era la única opción, pero las palabras de advertencia no podían ser ignoradas. Valeria decidió investigar de dónde provenía el mensaje. Se centró en redes sociales y contactos, sintiendo que cualquier información era valiosa. La tensión se apoderó de su vida digital. Cada clic era una mezcla de curiosidad y miedo, no sabía quién o qué se ocultaba tras esa pequeña cortina de sombras. Cada día, su trabajo avanzaba, pero la posibilidad del sabotaje continuaba acechando como un espectro. Mientras realizaba su investigación, una idea audaz comenzó a gestarse en su mente: si había quienes atacaban, también debía haber aliados ocultos. La posibilidad de transformar la adversidad en un impulso positivo le dio fuerza. Como podría usar el miedo como un motor de cambio, el día llegó cuando conoció a Esteban, un experto en tecnologías de sostenibilidad. La alarma interna sonó cuando él trató su investigación con admiración genuina. Cuando una idea es lo suficientemente poderosa, atrae tanto admiradores como enemigos, le dijo. Valeria sintió que se vislumbraba una alianza que fortalecería su posición. Sin embargo, al cerrar la conversación, recibió otro mensaje, esta vez de Esteban: quiero hablar contigo. Hay más en juego de lo que parece. La urgencia en sus palabras le dio una sacudida. Quizás la amenaza que la había seguido no era solo una crítica personal, sino parte de algo más grande. Valeria sintió un torbellino dentro de ella. Una combinación de anticipación y terror. La revelación de Esteban podría cambiar el rumbo de su carrera, y tal vez, el entendimiento de su propia valía. Mientras la noche caía y los desafíos se acumulaban, supo que se acercaba el momento de tomar decisiones cruciales. ¿Qué aspectos de su proyecto podrían incorporar la información que posiblemente descubriría? La respuesta a esta pregunta, tan simple como inquietante, definiría el siguiente paso en su viaje. ¿Sería capaz de manejar la verdad que Esteban estaba a punto de revelarle? Valeria se despertó temprano la mañana del encuentro con Esteban, su mente llena de preguntas. ¿Qué podría significar su invitación a hablar? Había desarrollado una conexión significativa con él en las últimas semanas, y un rayo de esperanza surgió en su interior. Su trabajo y el de Esteban parecían converger, pero el miedo al rechazo y las incertidumbres seguían acechando su mente. Al llegar al café donde se encontrarían, se sintió como si estuviera a punto de entrar en una batalla. Cada paso era un recordatorio de la lucha interna entre su confianza recientemente cultivada y la voz de la duda que resonaba persistente. Tomó asiento y, mientras esperaba, respiró hondo. Esteban se presentó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Me alegra verte, Valeria, dijo, y el tono cálido de su voz la ayudó a relajarse un poco. Comenzaron a hablar sobre sus respectivos proyectos. Valeria expuso su visión sobre la sostenibilidad de los ecosistemas urbanos y cómo su investigación podría contribuir al desarrollo de métodos innovadores de tratamiento. Esteban la escuchó atentamente, asintiendo en señal de aprobación. Pero en cuanto él empezó a compartir sus propios conocimientos, Valeria notó un cambio en su expresión. Era casi como si hubiera un secreto aguardando su revelación. Valeria, comenzó Esteban, hay algo que necesito contarte. Lo que has estado enfrentando no es solo una serie de críticas aleatorias. Hay fuerzas en juego que están tratando de socavar nuevos enfoques, especialmente en áreas que escapan a lo convencional. Su mirada se tornó seria. Hay quienes temen seguir tus pasos. La revelación cayó como una bomba. Valeria sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué necesitas que sepamos?, preguntó,
su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Esteban compartió información sobre ciertos círculos académicos que, temerosos de sus innovaciones, habían comenzado a cuestionar abiertamente la validez de investigaciones que se apartaban del statu quo. Quieren desvirtuar el progreso a través de ataques indirectos, Valeria. Pero esto también puede ser una oportunidad para asumir el control. La seriedad de su mensaje caló hondo y Valeria sintió una chispa de determinación. No iba a dejar que su trabajo se desvaneciera en la oscuridad de la duda. Necesitamos unir fuerzas, dijo Esteban, abordar esto juntos puede cambiar el rumbo. La gente necesita escuchar nuestras voces, nuestra evidencia, lo que estamos proponiendo. La colaboración puede ser un escudo contra aquellos que están en contra del cambio. Valeria asintió, entendiendo que las palabras de Esteban no solo describían un dilema, sino que la impulsaban a ser agente de su propia transformación. De repente, se dio cuenta de que enfrentaba un nuevo desafío, uno que no solo demostraría su valía profesional, sino que también la uniría con otros que compartían su visión. Mientras continuaban su conversación, las ideas fluyeron. Valeria se sintió renovada al compartir su proyecto, pero esta vez con un sentido de comunidad. No estaba sola, había fuertes raíces en su lucha por luchar por un futuro más sostenible. La reunión concluyó con un abrazo y con la promesa de trabajar conjuntamente. Una nueva energía la envolvió cuando salió del café. Valeria no solo había lidiado con su miedo a ser atacada, sino que también había encontrado un aliado, alguien que creía en su visión. La alarma del mensaje anónimo ya no era solo una preocupación, se convirtió en un motivo de motivación. Con el apoyo de Esteban, las posibilidades eran infinitas. Al regresar a casa, comenzó a esbozar un plan. Cada palabra que escribía, cada detalle que organizaba, fortalecía su proyecto. Sabía que había un reto por delante, pero también comprendía que cada obstáculo podía convertirse en un peldaño hacia su éxito. El día del lanzamiento de su nueva propuesta llegó. Como un acto simbólico, Valeria marcó la diferencia entre una página y otra de su proyecto. Estaba decidida a presentar su visión en una conferencia, mostrando los profundos lazos que había forjado y el respaldo de sus colegas. Cuando se presentó ante el público, sintió que no solo defendía una idea, estaba defendiendo cada paso de su historia, de su transformación personal. Durante su exposición, cada crítica anticipada que había temido se convirtió en una oportunidad de demostrar su crecimiento. La voz de Esteban resonaba como un mantra en su mente, empoderándola para enfrentar los cuestionamientos con convicción. Los rostros familiares en la audiencia, aquellos que habían creído en ella desde el principio, le recordaban por qué estaba allí, no solo para desafiar a sus detractores, sino para brindar una luz de esperanza. A medida que la presentación llegaba a su fin, Valeria sintió que una oleada de liberación la envolvía. El aplauso resonó en sus oídos, pero más significativo que eso, era el eco de su propio crecimiento personal. Había cruzado la línea de lo que había sido y lo que había llegado a ser. Había demostrado que la colaboración, la pasión y la determinación podían superar incluso las adversidades más imponentes. Valeria no solo había conquistado una presentación, había cimentado su lugar en el mundo académico. La sombra de Javier ya no la perseguía, y en su lugar habían nacido la confianza y la seguridad. Se sintió más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que el futuro pudiera deparar. Entonces, invadida por el sentido de logro, supo que este era solo el inicio de una nueva era. Se propuso trabajar cada día, avanzar junto a Esteban y otros colegas, construir un legado que trascienda su propia existencia. Nadie podría hacerla dudar de su valía nuevamente. Mientras caminaba hacia la salida del auditorio, un mensaje nuevo llegó a su teléfono: «Te felicito, Valeria. Has abierto camino a nuevas posibilidades. Estamos contigo», era Martín. Las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Para aquellos que habían creído en su viaje, era un triunfo conjunto. Este era su momento, el momento de la realización. La confianza se había erigido sobre las piedras de la duda, y lo que había comenzado como una lucha interna se convirtió en un legado tangible. La vida de Valeria había cambiado, ahora no solo importaba el sueño, lo había alcanzado, y estaba lista para conquistar el mundo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestren su apoyo,
Dejen un me gusta ahora y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar sus teorías sobre el final en los comentarios. Hagan que su voz cuente.